noches, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de Aurora de David Saade en Fénix Libros, y con este evento estamos arrancando la serie de eventos que tenemos planificados para este año acá en la librería junto con Daniel Gutiérrez. Y vamos a seguir, por supuesto, después de la presentación con un micrófono abierto para lectura de poesía, ¿sí? Así que vamos a tener una jornada interesante con la literatura, la poesía, ¿sí? Y ya que estamos entonces con el texto de David Saade y estamos acá con el amigo David, ¿sí? Yo quiero comentar un poco acerca de cómo surge nuestra relación, que me parece interesante para, de alguna manera, establecer una historia de la novela, una suerte de proceso de creación de la novela, ¿no? Con David nos conocemos más o menos hace 10 años, nos presentó una amiga en común, Andrea. Y bueno, ese día lo primero que hicimos como escritores fanáticos típicos, lo primero que hacemos es empezar a hablar de literatura, que es lo que más nos gusta, por supuesto. Intercambiamos figuritas, intercambiamos autores, intercambiamos ideas. Y una de las cosas que yo noté ese día, y esto estamos hablando de 10 años, ¿no? O sea que más o menos 2015, 2016, y que a mí me parecía algo muy llamativo, y fíjense, justamente retorno a esto, ¿no? A la idea de 10 años, que David era un autor de género. Hace 10 años pensar en escribir terror, pensar en escribir ciencia ficción, pensar en escribir weird, literatura extraña, ficción extraña, era algo quizás secundario. Era algo que por ahí un autor practicaba como algo que lo hacía por probar, ¿no? Y los autores, como David, por ejemplo, en ese caso, que específicamente se dedicaban, en este caso, al terror, eran como dentro de la literatura y dentro de los autores, eran como una especie más cerrada, digamos, era dentro de un género, una especie de subgénero. Los autores de ficción, como se los llamaban en esa época, actores de género, ¿no? Se los decía así porque escribían terror, escribían ciencia ficción, ¿sí? De hecho, se sigue manteniendo un poco eso, y ahora lo que nosotros, con toda esta movida que estamos generando del weird litoraleño, es plantear lo contrario, decir que no es un subgénero y que no se cae a este género como un paracaidista, ¿no? Sino todo lo contrario. Ese sub lo ponía, digamos, en un lugar inferior, si se quiere. Pero en estas conversaciones con David fue una de las cosas de las que yo me di cuenta. Yo venía, obviamente, trabajando ya venía escribiendo hace bastante tiempo y venía trabajando otro género, y estaba empezando a indagar en el terror, en la ciencia ficción, en el fantástico. Por ese entonces todavía sí existía la palabra weird, pero no resonaba como si resuena ahora. Y encontrarme con David en ese sentido fue como un gran hallazgo. Es decir, wow, acá en Corrientes hay un autor joven que escribe terror, un autor de terror, ¿sí? Pensemos en Stephen King, ¿no? Tenemos un Stephen King en Corrientes, ¿sí? Pasó un tiempo, yo me vine a vivir en esa época que nos conocimos, yo vivía en Buenos Aires, me vine para acá, ya a vivir a Corrientes de vuelta, y lo invité a participar a la revista Ragnarok. Empecé a leer un poco más sus textos, pero creo que la gran bisagra fue con su libro anterior, Las 11 puertas, ¿no?
Con las 11 puertas yo creo que se consolidó eso que habíamos tenido ya en aquella conversación 2015, 2016. Las 12 puertas es, valga la redundancia, la gran puerta para mí al terror en Corrientes. Ah, ok, dale. Ahí, hola, hola. Ahí. Fenómeno. Ahí va. Entonces decía, ¿no? Las 11 puertas para mí es la gran puerta al terror en Corrientes. Al terror contemporáneo. Esto lo que quiero decir es no que no se escribía terror antes, porque sí, hay autores que practicaron terror. En Corrientes hay textos muy interesantes escritos por autores y autoras correntinos de terror, pero que no eran específicamente autores de terror. Como dije antes, entraban y salían del género, ¿sí? Como una suerte de ejercicio. Y las 11 puertas para mí en ese sentido inaugura esa literatura acá en Corrientes. La existencia de el terror como género, no como subgénero, en Corrientes. Aurora viene a ser la segunda etapa. ¿Sí? La historia de Aurora en ese sentido es como muy... Yo lo recuerdo con mucho, como algo divertido en cierta medida. Después de las 11 puertas, haber leído las 11 puertas, haber comentado cuando leí las 11 puertas, él me había pasado algunos avances de Aurora. Por supuesto me había gustado mucho, yo lo había comentado. Y cuando más o menos ya tenía cerrado el libro, yo le dije, che, pero venite, yo te presento a Mariela para que lea como escrito. Y él me dijo, no, vos sabés que... Puso así como en una pose de rockstar un poco. Y con razón, porque viene con espalda el señor, o sea, él venía ya inaugurando esta posición, ¿no? este lugar de autor de terror, ¿sí? Como profesional del terror, ¿no? Y bueno, yo respeté su decisión, ¿no? Pero en ningún momento dejé de insinuar, fíjate. Y bueno, pasó el tiempo, se dieron las circunstancias para que, bueno, volviera a decir, che, dale, ya que estábamos armando algo ahí en Claroscuros, colección Claroscuros, que dirige acá Mariela Mioni, Moblia, se está armando algo interesante, bueno, no puedo quedar de afuera, por fin lo conseguí, lo convencí, me dio el sí. Y así fue como tenemos esta gran novela, Aurora, que para mí es un gran logro en dos sentidos. Porque es una novela de terror, escrita por un autor de terror en Corrientes, y porque es una novela de larga extensión. Estamos en una época en la que la demanda es lectura rápida, y los autores obviamente respondemos a esa demanda y escribimos textos cortos, escribimos cuentos, novelas cortas, respondiendo a esa demanda. Pero acá el señor se juega, ¿sí? Apuesta por ofrecer una novela de casi 300 páginas, si no me equivoco, si ya tiene 300 páginas. Llega, ¿no? Sí. Va a tocar. Pasa las 300 páginas, paga las 300 páginas, así que es además una novela viejo estilo. Y acá volvemos al famoso bestseller, Stephen King, ¿no? El viejo estilo de la novela de terror de los años 80. Y eso me parece algo fantástico, eso es algo que no se puede dejar de lado, no se puede dejar de considerar. En una época en que, bueno, demandamos lectura rápida y bueno, pasar de un libro a otro, pasamos que se de un capítulo de una serie a otra, o de una película a otra, también se juega con una novela, que es casi una novela total si lo pensamos, porque
yo diría que buena parte de sus obsesiones están plasmadas en la obra. Muy buena parte de sus obsesiones. Hay magia, hay trabajo sobre criaturas míticas, correntinas, pero reelaboradas desde una mirada de este terror contemporáneo. Hay personajes que tienen mucho de correntino, tienen mucha idiosincrasia correntina y que además de tener que lidiar, porque a veces es una cuestión de lidiar con la idiosincrasia correntina, ¿sí? Corrientes es como una ciudad así muy estática en la que los que quizás quieren correrse un poquito tienen que hacer mucho esfuerzo porque la máquina no se mueve, Corrientes es una máquina quieta y hay que empujarla. Y estos personajes un poco tratan de hacer eso, ¿no? De mover la máquina, tratar de empujarla, ¿sí? Además de lidiar con eso, con esa idiosincrasia correntina, lidian también con poderes sobrenaturales, con fuerzas sobrenaturales. Y estas fuerzas sobrenaturales tienen algo que me llama mucho la atención, y que eso me parece que podemos discutirlo también, porque son como, me hacen recordar mucho a esos dioses caprichosos griegos. Tienen mucho de humano aparte de eso, de humano. Pero bueno, eso es algo que lo podemos discutir más tarde. Lo que me interesaría ahora, David, es que me contaras qué es Aurora. Pero creo yo que mejor que contar, ¿qué te parece si lees qué es Aurora? Buenas noches. Y antes de arrancar quiero sí agradecer a Adriano, porque me gustaría comentar brevemente que yo siempre escribí terror, pero cuando empecé a forjar un estilo, yo decía, bueno, mi estilo es un poco irreverente, una satírica, pero no tenía idea de que estaba escribiendo weird, terror extraño. Adriano fue el que me dio el puntapié. Así me eché loco, vos estás haciendo weird. Ah, mira, no me daba cuenta. Y entonces ahora creo que, a ver, yo arranqué a escribir en 2010, estamos en 2025, y ahora recién me estoy dando cuenta cuál es mi estilo, digamos, que no es solamente terror. Así que nada, pero a ver, a lo que estamos, ¿qué es Aurora? Aurora es un misterio. Es una palabra que se me ocurrió porque creo que todos asociamos a Aurora con algo distinto, ¿no? Capaz por la aurora boreal, otro por la canción de la bandera. Entonces dije, bueno, voy a poner Aurora porque además suena como algo argentino, y Aurora en el libro es una ciudad que está ubicada entre Corrientes y Misiones. Entonces me pareció apropiado ponerle ese nombre. Pero también comentando un poquito cómo nació Aurora, un día estábamos juntados con mi amiga Victoria, la que pueden ver ahí. No sé si estábamos tomando agua, pero no me acuerdo, pero estábamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa si del otro lado hay algo que podemos interpretar como entidades o no, pero que estamos siendo observados todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que de esa premisa nace Aurora, de estar siendo observado por lo manifestado que es pura existencia. Me gustaría que leyeras el prólogo, como para abrir el apetito de tus futuros lectores. Prólogo. Ciudad de Córdoba, 1988. Demian se levantó de su escritorio. Le pareció inútil escribir sus memorias. La hoja seguía en blanco. Sacó de su bolsillo un retazo de tela verde, lo arrojó al cesto de basura y lanzó un fósforo adentro. Lo vio retorcerse en el fuego. ¿Valía la pena quemar el pasado? Un profesor de historia sabía que el pasado solo podía borrarse en novelas como la tan famosa 1984. Demian tenía algo con el pasado, una obsesión. Su carrera académica tenía raíces de profundas vivencias de su infancia, hechos inolvidables. La noche anterior no había dormido. Encendió la televisión y se detuvo en una película antigua de los años 20. Se trataba de un documental que revelaba antiguas supersticiones acerca de la brujería en Occidente.
Lo más llamativo de este largometraje, que de por sí era bastante básico, era la representación del demonio, un tipo degenerado, obeso, de cuerpo peludo, que reía, retorciendo su lengua, atormentando por igual a frailes y monjes. No era un hilo al destino, el pasado era una telaraña, cuya red había atrapado de nuevo. Solo quedaba esperar a que la devoradora sienta hambre y venga por él. La máquina de escribir con su hoja en blanco se volvía a ella. Esta máquina proyectaba un imposible por voces de espectral forma, como la de una cabeza o la lengua fuera. La oscuridad crecía más allá de su ventana. Mirar hacia el abismo le provocaba vértigo, pero había sido otro el que una vez cayó al vacío. La medianoche empezaba a seguir el sepulcro durante estas horas, cuando lo macabro sucede con más frecuencia. Demian tenía que regresar a hablar unas horas. La ciudad donde había nacido ya no podía detenerse. Al llegar, se daría cuenta que nada había cambiado. Quizás su destino era acabar en la casa de los locos, riendo, exhibiendo su lengua, como ese demonio de la película, tratando de explicar que una vez la oscuridad transmutaba en un perro negro en su rostro, mientras él estaba sujeto a un chaleco de fuerza ante la atónita mirada de los médicos, riendo, con bomberos, diablos y lobisones bailando a su alrededor. Yo creo que ahí tenemos una muestra interesante de algo que trabaja muy bien David, y es que su prosa tiene mucha poesía, y hay mucha poesía de lo oscuro, mucha poesía de lo macabro, mucha poesía de lo otro, podríamos decir, de lo monstruoso, ¿no? ¿Cómo elaborás vos eso? ¿Cómo trabajás vos esa poesía? ¿Cómo llevás la poesía a la construcción de lo terrorífico, de lo monstruoso, de lo extraño? Yo primero trato de que la lectura tenga un ritmo, de que no sea todo estado en la oscuridad más oscura, esperando lo espeluznante, ¿no? Que sea algo contenido también, pero que tenga esa riqueza y ese ritmo, y también alguna que otra palabra un poquito extraña para que por el lector, che, mira, no conozco esto, y indague, ¿no? Porque a mí me encanta eso, che, mira qué dice acá. Pero no solamente, a ver, qué es esta palabra, sino qué es este concepto, porque en la intro menciona una película que yo la vi realmente, pero no digo el nombre porque está bueno que también investiga, ¿viste? Eso es lo que me encanta hacer. Y otra cosa para comentar con respecto a la intro es que nació de un cuento mutilado, en realidad un cuento que nunca terminé, y durante el proceso de elaboración de Aurora dije, che, esto le falta una intro, un prólogo, y encontré ese cuento y bueno, le fui dando forma hasta que se salió eso. Pero también me gusta dejar indicios porque muchas de las cosas que yo menciono ahí, como la oscuridad transmutada en un perro, los bomberos, los bisones, la devoradora, son cosas que uno va a ir encontrando en la novela, así que ya es reto del lector a ver, haciendo buena, che, mirá, y esto en la intro, a ver en qué parte de la novela puede estar. Otra cosa que me gusta también de la intro es esa combinación que vos haces de demonio, lo universal, y bomberos y lobisones, que es de lo regional. Ahí hay un trabajo de entrecruzamiento, ¿no? de trenzamiento de elementos universales con lo propio, ¿no? Eso que hablábamos al principio. Y tiene mucho que ver con eso que nosotros trabajamos como muy litoraleña, ¿no? Vos podrías, en algún sentido, explicar cómo elaborás eso desde tu punto de vista, de vos como autor, no como parte de este movimiento, ¿no? Sino como vos como autor. ¿Cuál es tu preocupación en ese sentido? ¿Hay alguna obsesión en torno a esa idea de mezclar dioses de la zona con dioses universales? No digo una obsesión, pero sí una búsqueda de estilo y de algo propio. A ver, yo cuando arranqué como autor de terror, que mamá de King, escribía sobre cosas más foráneas, ¿viste? Más lejanas nuestras. Pero siempre tuve en cuenta, estoy hablando hace más de 15 años, decía, bueno, tengo que hacerlo regional, pero tengo que hacerlo con respeto. No es hacer por hacer y hacer así, apareció justo un bombero en el castillo, no tiene mucho sentido poner. Entonces, el tiempo adecuado y forjar un estilo para poder mezclar, por ejemplo,
A ver, ya en el prólogo hay una pizca de una entidad mía propia que yo la creé porque esto es un universo que yo lo maquiné, que tengo unos words ahí con todo, que le puse una parte nomás, con un bombero, un lobizón, por ejemplo. Entonces creo que ese es el objetivo, mezclar lo que conocemos con lo que no conocemos, lo conocido con lo desconocido. Y es algo que se da como una constante, eso es otra cosa que este cruzamiento, este trenzamiento de elementos universales y regionales se ve también en otros autores como Maurice Auralde, que es también parte del grupo, también el texto de José Massaro que está también en Horizonte de Sucesos, hay algo de eso también. Ese encuentro entre elementos regionales y universales que por un lado detonan lo universal, es como que lo transportan acá, y por otro lado lo regional se despega, ¿no? Es un lindo efecto, y es un lindo efecto de ver también cómo cada uno, por eso te preguntaba a vos en particular cómo lo trabajás vos, y es más, vos hasta te animás a crear tus propias figuras míticas. Pienso en este gaucho, Don Solima, ¿no? Que es una especie de hermano, primo lejano de Don Gaucho Gil, ¿no? Sí, inclusive hay una parte donde da una especie de copia, digamos, que eso yo no me parece lo solo, ¿viste? Pero como dije, mi idea es enriquecer lo que ya tenemos acá en la literatura, pero sin que sea lo de siempre, porque a ver, bombero ya sabemos quién es, ya sabemos cómo aparece, ya sabemos que si aparece un embarazo no deseado, capaz que fue el bombero, capaz que no, ¿viste? Pero ya está todo lo mítico, ya está. Y no es no hacer lo mítico porque ya existe, es a tu manera y enriquecerlo, claro, ¿no? Pero que lo nuevo también tenga un poco algo extraño, tenga un poco algo diferente. Creo que ese también fue un poquito mi objetivo. Y ahora yéndose a lo universal, ¿no? Hay también diferentes enfoques dentro del grupo que formamos de autores del litoraleño. Cada uno va hacia diferentes líneas. Bueno, volviendo acá al amigo José, por ejemplo, tira mucho hacia la ciencia, y él lleva la ciencia hacia lo extraño, o la tecnología hacia lo extraño. Vos noto que tomás elementos, por ejemplo, de lo Lovecraftiano, vagamente, pero lo Lovecraftiano tamizado por Stephen King. Sí, Stephen King toma lo Lovecraftiano, pero lo tamiza, lo hace como más familiar, y ahí viene al hecho, esto que hablaba al principio, ¿no? De esas entidades que me hacen acordar a esos dioses caprichosos griegos, que tienen mucho de humano, quizás mucho más de humano que de humano, ¿no? Tus figuras son entes otros, en un sentido Lovecraftiano, pero que no son tan inhumanos como nos plantea Lovecraft, están más cerca de lo que de ese tamiz que plantea Stephen King, ¿no? De volverlos quizá mucho más caprichosos, mucho más cercanos a los sentimientos humanos, a la forma de manifestarse. Aparte de eso, ¿qué otras fuentes vos podrías nombrar en relación a cómo construís eso de tu cocina, ¿no? De esta teología? ¿Qué elementos, qué autores más allá de la base que uno cuando escribe terror siempre, no sé, tener el blog, Stephen King, Poe, Lovecraft, yo creo que los escritores tenemos que, a veces creo que es cuestión de descubrir las fuentes también. Por ejemplo, cuando estaba desarrollando el villano de esta novela, que es Mandingo, una especie de diablo, me di cuenta, pero ¿por qué tiene humor? ¿Por qué es tan irónico? ¿Por qué es tan sarcástico? Y después me di cuenta porque tiene su... Está basado en los miedos y tiene mucho de Pennywise, de It, de Stephen King, ¿no? Pero me empecé a descubrir realmente cuál era su personalidad, pero ya era cuando estaba finalizado, y lo que descubrí me ayudó a digamos, seguir mejorándolo nomás. Pero, por ejemplo, a ver, yo creo que el que escribe absorbe cosas durante toda su vida, va poniendo, por ejemplo,
si les puedo definir quién es Mandinga, digamos que tiene una personalidad como Majin Buu, digamos. O sea, una cosa que es mala, que te puede hacer cosas terribles, pero que capaz lo hace jugando, capaz no lo hace, sí o no, tan consciente de lo que está haciendo. O sea, no es el mal, porque es malo, tiene su razón de ser. No voy a decir tienen que leer la novela, pero tiene una razón de ser. Entonces creo que los autores vamos mamando un poquito de todo lo que absorbemos en nuestra vida. Por ejemplo, también el nombre de uno de los villanos de la novela lo saqué de una historieta que yo hacía cuando tenía 7 años, que un día lo tiré nomás porque no me gustaba, pero me quedó el nombre en la cabeza, entonces me la acordé 15 años más tarde y ahí está el nombre del personaje. Entonces creo que Aurora también tiene mucho de lo que me fue pasando a lo largo de mi vida. Es interesante, ¿no? Cómo vas tomando elementos de lo que hoy ya es clásico, por Lovecraft, Stephen King, ¿no? Autores que en su momento también eran pero el tiempo se encargó de ponerlos en su lugar correcto. Y elementos como Majin Buu de Dragon Ball Z, ¿no? Una figura semi-demoníaca, podríamos decir, ¿no? Pero de anime, ¿no? Es interesante cómo esa combinación se termina plasmando en tu novela. Y otra cosa que también tiene, que es muy interesante, y que en esto me encuentro elementos de común, por ejemplo, con una novela inédita que estoy leyendo ahora de un autor amigo de Buenos Aires, y es de vuelta acá volviendo a Stephen King, ¿no? Ese tomar personajes jóvenes, entre niños y adolescentes, en ese momento de transición, ¿no? Que es para el niño que se está convirtiendo en adolescente, el adolescente está pasando a ser adulto, bastante dramático, ¿no? Y que tiene también en esa transformación una suerte de liberación de poderes, ¿no? Y ahí me hace acordar, por ejemplo, Hermann Hesse, cuando habla, ¿no? De ese pasaje en el que de repente notar ese pasaje implica darse cuenta, por ejemplo, que hay muchas reglas que uno las mantenía de niño, de joven, para el adulto de repente ya no siguen más, o ya no rigen más, y que uno en cierta medida tiene que empezar ahí a plantearse nuevas reglas, ¿no? Hay un poco eso en la novela, ¿no? Esos grupos de jóvenes, ¿sí? Que se enfrentan con situaciones que van más allá de las reglas que estaban establecidas para ellos, ¿no? Eso me resulta muy interesante. ¿Qué podés comentar sobre eso? Sí, acá voy de nuevo a lo mismo. Los autores, más allá de consultar fuentes, también escribimos. A veces, esto que les voy a comentar ahora, me lo di cuenta creo el año pasado cuando el libro estaba publicado, pero ya Aurora, la composición de la obra fue entre 2016 y 2020. Un periodo que para mí fue un montón de cambios, digamos. Pasé de estar viviendo con mi familia, a estar solo, me agarró la pandemia, empecé a trabajar, un montón de cosas. Y bueno, tras un montón de cambios, como comentaba ayer, la novela hay esos cambios. A ver, les comento. El protagonista de la novela es atormentado por esta cosa llamada Mandinga desde que es niño hasta que es grande. Entonces, la novela también habla de cómo el pasado forja nuestro presente, nuestro futuro, digamos. Bien, creo que es un buen momento para leer alguna otra parte de tu libro. ¿Qué te parece? Bueno, para poner un poquito en contexto, esto ya es bastante avanzado en la novela, pero es cuando Demian, ya adulto, porque la novela intercala pasado y presente, regresa a Aurora. Donde él piensa, bueno, capaz me estoy comiendo un viaje, capaz el mal ya que derroté una vez, no pasó nada, pero ahora van a ver que en Aurora siguen. Hacemos una breve interrupción para el cambio de cinta ahí, porque tenemos una cámara de cinta como las viejas. Bueno, ahí la seguimos. Muy bien. Bueno, lo extraño suele suceder con las filmaciones también, ¿vieron? Estamos todos conectados. Aurora, 1988. Unos días antes del suceso en el cementerio, Demian decidió salir nuevamente. Iría a buscar información acerca del padre Alexander a la biblioteca. Antes se asomó por la ventana. Había visto la ciudad incontables veces,
pero nunca desde un balcón tan alto. Pese al declive económico, aún persistían en Aurora rasgos de un pasado esplendoroso. Más allá de los altos edificios, podían verse las de fábricas, o el muelle viejo, símbolos de una prosperidad hoy inexistente. El calor era abrumador. Había mucha gente en la calle. Parecían hormiguitas despreocupadas. ¿Sabrían acaso el terrible mal que caminaba entre ellos? La biblioteca estaba muy cerca del hotel. Desde la ventana hacia la izquierda podía verse el techo. Dos figuras, dos hombres lo adornaban. Ambos tenían una barba tallada en mármol. Uno era, claro como no, José Hernández. El otro, un poco menos conocido, llamado Hermes Trimegillo. En la circunferencia de la esfera estaba escrito cognitionis, es decir, conocimiento nativo. Estas excentricidades hacían de Aurora una ciudad única. Corrientes no permitiría jamás tales libertades creativas. Demian se puso ropa cómoda, remera, pantalón deportivo, zapatillas, gorra para evitar el sol abrasador. Al bajar del ascensor saludó a la recepcionista cortésmente y salió por la puerta. Había caminado solo 2 cuadras cuando tuvo que detenerse. Otra vez esa terrible sensación de sentirse observado. No se dio cuenta de que la gente junto a él también detuvo su marcha. Se percató de esto recién cuando aquella voz habló a su mente. Demian, volviste, querido. No tenés 1000 ojos, ¿verdad? El mundo entero parecía congelado. Las bocinas no se oían, pájaros tampoco. Puedo ser él, ella, aquel, puedo ser todos, Demian. A su alrededor, Demian vio varias personas. Una anciana jorobada de vestido verde con lunares y una media más arriba que la otra. La viejita le mostró los dientes postizos mientras lo llamaba con su dedo, invitándolo a quién sabe qué. Un padre con un bebito en brazos. La criatura dormía cubierta con una manta entre los hombros del progenitor. Repentinamente, el bebé despertó y girando su cabeza de forma antinatural, detuvo la mirada en el aterrado espectador. El bebé tenía el rostro arrugado como una tortuga, ojos viejos, dientes disparejos y un labio que sobresalía en su rostro. Mientras reía y babeaba saliva púrpura. Puedo estar donde sea, Demian. Sintió que le tocaban el brazo. Era una mano humana, regordeta. Salía de la manga de un saco azul oscuro. En los dedos portaba un anillo de oro y la muñeca un reloj plateado. Sin mirar a eso que tenía atrás, volvió a huir una vez más, espantado. Ha sido el tiempo de la música, ¿no te parece? ¿Querés agregar algo más antes de pasar a la música? Ah, por supuesto, gracias a todos por venir. Y si alguien entre los presentes todavía no escribe o no se anima a escribir, me gustaría animarles a que lo hagan. La escritura es un mundo maravilloso y no siempre escribimos para otros, a veces escribimos solamente para nosotros mismos. ¿Sí? ¿Alguien del público quiere pensar algo? Gracias a Adriano. Primero que nada, felicitarle a Adriano por la presentación y a David, mi amigo, por su libro. Y yo te quería hacer una pregunta. Mencionaron a Gese en la charla que tuvieron. Y Gese, Demian, por lo que sé que hablamos, es uno de los libros que más inspiró. ¿Es pura coincidencia que tu personaje principal lleve el mismo nombre que la novela de Gese o hay algo más ahí? No es una coincidencia, esto sí fue planeado, no es nada improvisado. Sí, Demian fue una novela que me marcó bastante y dije, bueno, el personaje tiene que llamarse Demian y listo, se va a llamar de Chucho. Sí, porque tiene algo sería como de novela de crecimiento, ¿no? Lo que hablaba mucho Adriano también, que también se de King y con estos jóvenes, así que bueno, solamente eso y felicidades. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Hola. Hola. Yo tengo una pregunta no tanto relacionada con la novela, sino con el proceso del libro. ¿Cómo llegó usted a la editorial? ¿Usted se contactó con ellos o ellos con usted? ¿Cómo fue?
La editorial, que en este caso es Mowgli Ediciones de Corrientes, estaba formando la colección Claroscuros de autores locales y bueno, les pasé la novela, les interesó y una parte. Para el que no sabe, bueno, acá está la editora Mariela. Yo soy la responsable de que saliera. Ella es la culpable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, primero felicitarte. Una excelente novela, me la leí toda. La curiosidad que tengo, hay algo que a medida que uno va leyendo, tiene mucha curiosidad de lo que va a ir sucediendo. Hay momentos en que en algunos capítulos sucede algo y después no se explica. Nos queda con la curiosidad, la duda, ¿qué pasó? No voy a decir qué para no spoilear, así comprar el libro y lo leo. Pero después, más adelante, me encuentro con que es como un diario que nos lleva a otro tiempo, y ahí nos, vamos a decir, nos une con lo sucedido anteriormente, nos explica y deja como la tranquilidad de que todo lo que vaya pasando nos va a ir explicando. ¿Cómo hiciste para tener ese cuidado? Porque trabajas mucho, fechas, años. ¿Cómo hiciste para tener esa prolijidad? Porque vi que es un excelente trabajo. Sí, yo, a ver, para escribir siempre investigo, ¿no? Inclusive en la novela se van a encontrar con una descripción de un comercial de los años 60, yo no nacía en ese 92. Pero bueno, vi el video en YouTube y lo describí perfectamente como está ahí, con mucha investigación. Pero también quiero aclarar con respecto a la información, a ver, yo no estoy con la idea de darle toda la información al lector. Creo que no hay que subestimar a los lectores, creo que el lector por sí mismo puede imaginar algo. A ver, uno de los libros que a mí me inculcó más fue Elige tu propia aventura, no sé quién acá lo habrá leído, donde te decía pasar a la página tal o la página tal y depende de eso tenés un destino diferente. Entonces me parece que los lectores también pueden imaginar cosas. Y también a veces así se me no me quiero imaginar algo tan terrible, entonces si el lector se imagina es culpa suya. ¿Alguien más? ¿Le gustaría preguntar algo? Hola, muy buenas noches. Yo tengo una consulta. En esos momentos, porque me imagino que te habrá pasado bloqueo así para escribir eso, que no te salía nada, ¿cuál era tu solución para liberarte, digamos, de eso? Cada uno tiene una forma de trabajarlo diferente, pero en este caso creo que el bloqueo más prolongado ahora fue un año. Encima justo hay una escena donde hay una chica que la tiene secuestrada en un granero y está desnuda, atada a un poste, pobrecita, con un año, y hasta que me imaginé cómo liberarla, ¿viste? Un año estuvo. Un año, pobrecita, pero si quieren saber cómo se salvó, no tienen que leer. Dejamos el cliffhanger ahí. Totalmente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos entonces a la música con Identidad Variable. Muy buenas noches, feliz día de la poesía. Nosotros somos Identidad Variable. Vamos a compartir algunas canciones de nuestro primer disco que se llama Amalaya y contarles que Aurora y Amalaya son hermanas en poesía. Se encontraron en el éter antes y allá en lo pactado me acercaron a David. Justo cuando revisando el árbol de la vida, el árbol genealógico, haciendo biodecodificación, encontré que así iban a nombrarme. David, el hijo varón de mis padres, mi alter ego, la encarnación de algo parecido a un mejor amigo, como les gusta decir en rebaño. Pero, y solo por presumir, hay algunos vínculos, como el que tenemos nosotros dos, que trascienden la palabra humana y se vuelven arte. Gracias, David, por recordarme la belleza de la oscuridad humana.
que vamos a tratar de hacer el tema con el que nos íbamos a despedir, porque tenemos un show que nos gustaría compartir con ustedes. Esta canción se llama Telema, significa voluntad, y está inspirada en la gran obra de Aleister Crowley. Está inspirada en la obra de Wilhelm Reich. Como verán, es un disco inspirado en mucha literatura.
fin, agradecerles nuevamente por estar presentes y en honor a Nowhere, así se dice, vamos con esta Chac and Funk de identidad variable. Muchas gracias a todos.